Iglesia, hoy vengo a hablarles, como pudieron ver, de un hermano mayor. Y no es cualquier hermano mayor, sino que es una persona que quizás conocemos más a su hermano que a él. Y vamos a hablar entonces del hijo pródigo. ¿Conocen la historia del hijo pródigo? ¿De qué se trata esta historia? Dice la Biblia que había un muchacho que se presentó adelante de su padre y le pidió su herencia. Le pidió que le dé su herencia, ¿para qué? Para irse. ¿Por qué? Porque él quería irse de su casa, él quería irse del lugar en donde él estaba para poder vivir la vida, para poder vivir las cosas que le ofrecía el mundo. Entonces, yo hice así una listita rápida para poder repasar esta historia. Porque el hijo pródigo, ¿qué hizo entonces? Primero, pidió su herencia. Segundo, se fue de su pueblo. Tercero, ¿qué hizo? Malgastó esa herencia, porque fue a un lugar a donde habían mujeres, a donde habían vicios. ¿Y él qué hizo? Terminó malgastando hasta la última moneda que su padre le había dado. Y gracias a esto llegó hasta lo más bajo del mundo, que fue criar chanchos, criar cerdos. Él tenía ese trabajo para poder subsistir porque no tenía absolutamente nada. Estando ahí en ese lugar, viviendo lo que había vivido, se arrepintió. Se arrepintió de lo que había hecho, se arrepintió de haberle pedido la herencia a su padre, se arrepintió de haberse ido de su casa. ¿Y qué hizo después? Volvió a la casa de su padre. Volvió a la casa de su padre arrepentido. ¿Y qué pasó? El padre, dice la Biblia, que lo recibió. Y dice que lo vio de lejos y salió corriendo a buscarlo. Salió corriendo a buscarlo. Y yo me imagino ese hijo todo sucio, todo feo, de estar con los chanchos, de estar en el barro, de vivir quizás en la calle en ese momento. Ese padre viendo a su hijo venir, quizás derrotado, quizás con malas experiencias vividas, verlo allá al horizonte, salir corriendo diciendo: ahí vino mi hijo. Y en la antigüedad, cuando un hijo hacía estas cosas, era una ofensa muy grande. ¿Saben? Como castigo tendría que haber sido apedreado. Como castigo tendría que haberse quedado afuera de su casa durante una semana para que todos puedan ver a ese hijo que decidió hacer las cosas mal y volvió. Lo tendrían que haber hecho pasar vergüenza. ¿Pero qué pasó? No fue así. El padre lo vio, entonces lo perdonó. Apenas lo vio. Y yo creo que el padre ya lo había perdonado desde antes. Y el padre estaba esperando el momento de ver a su hijo. Y cuando ese hijo apareció, dice que el padre salió corriendo, lo abrazó y se puso feliz, estaba contento. Pero ¿saben? Hay una persona que no se alegró porque vino su hermano. Y era el hermano mayor. Y de esa persona íbamos a hablar. Porque cuando el hermano menor, lo que vendría a ser el hijo pródigo, ahora cuando diga hermano menor significa que estamos hablando del hijo pródigo. Cuando el hermano menor volvió a su casa, no quería recibirlo. Y bueno, quizás uno puede decir: bueno, pobre este padre, se le perdió este hijo más chico y se fue y malgastó todos sus bienes y volvió siendo pobre, volvió quizás golpeado, quizás con heridas, quizás con un montón de cosas que había vivido. Y capaz uno dice: bueno, ¿sabes qué? El hijo más chico se perdió. Pero ¿saben qué pasó también? El hijo más grande también estaba perdido. Aunque no se había ido de su casa, aunque no decidió hacer lo que hizo el hermano más chico, el hermano más grande estaba actuando de una manera mala. Ahora me pueden preguntar por qué, no sé.
Porque el hijo más chico se perdió en el mundo, pero el hijo más grande se perdió adentro de su casa. Y ahora vamos a leer, y quiero que después lo tengan a mano porque vamos a después ir leyendo versículo por versículo, pero ahora vamos a leer en general. San Lucas, capítulo 15, del versículo 25 al 32. Dígame amén cuando lo tengan. No escuché ningún amén. Bueno, igual está acá atrás, así que lo pueden leer. Y dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este hermano mayor era una persona orgullosa, era una persona despectiva. Yo creo que él se creía que era mejor que todos los demás. Y a estas actitudes y todo esto que él fue demostrando, que ahora lo vamos a ir viendo, yo le puse el síndrome del hermano mayor, porque creo yo que es como una enfermedad. Y vamos a definir cómo es esta enfermedad y vamos a preparar, porque yo hice una listita para hacer un autodiagnóstico. No sé si lo pueden leer ahí. ¿Qué personas o qué cosas tienen que pasar para que yo diga: uy, me parece que me está agarrando esta enfermedad? Bueno, el primer punto: la persona que tiene el síndrome del hermano mayor es una persona que en su orgullo se cree buena delante de Dios. Es una persona que cree mucho en Él. Creen que lo que Él dice es justo, cree que Él estima mucho su justicia, lo que Él piensa. Es una persona quizás soberbia. Otro de los puntos: no reconoce su pecado ni su necesidad de Jesús. Otro de los puntos: no admite que necesita la gracia de Dios. Y el último de todos: cree que por sus buenas obras merece el favor de Dios. Y esta persona exige a Dios diciéndole: Dios, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y estoy sirviendo acá, estoy sirviendo allá, vengo, voy, hago todo lo que quiero, yo cuando te pido algo, Dios, no me das nada. Algo así fue la actitud que tenía este hijo. Se había enojado con el padre. Y ahora yo les pregunto a ustedes: ¿ustedes creen que esta persona era una persona feliz? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Exactamente, no era una persona feliz. Y en su corazón había enojo, había envidia, había resentimientos, había celos, amargura. Y cuando una persona cristiana le agarra a este bichito, es invadido por este orgullo, no es feliz ni siquiera en la casa de Dios. Guarda, le agarró fiebre a alguno por ahí. Es esa persona que viene, se sienta en la silla, está amargado, dice: de nuevo van a cantar Padre. Otra vez van a hacer la misma canción, no aplaudo. Mirá cómo se equivocó el de la batería, mirá cómo se equivocó el de teclado. Esa persona amarga, triste, que contagia a los demás algo malo, algo feo. Porque quizás vos estás así con todo, y vos te das vuelta y hay la persona que te mira: mirate tonto cómo salta.
Esa persona es el que está amargado y quiere contagiar esa amargura a los demás. Una persona orgullosa no puede tener gozo. Y ahora vamos a leer un poquito el versículo 25, al final del versículo 25. Y dice así, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. O sea que vino él y escuchó que estaban haciendo fiesta adentro de su casa. Y él no se metió adentro. ¿Para qué? Porque él no quería que lo vean ahí. Él no quería festejar, no quería celebrar, pero fue y mandó a alguien que estaba adentro, le dijo, vení. Lo hizo salir y le preguntó, ¿qué pasa ahí adentro? Y dice que la persona le dijo, ¿no?, que el hermano vino, que el padre había matado al becerro gordo. El versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Caprichoso encima. Y él podría haberse alegrado, la verdad. Podría haber dicho, un nuevo motivo para celebrar. Vamos a celebrar con mis amigos. Vamos a llamar a toda la familia porque volvió mi hermano. Él podría haber estado celebrando en ese lugar, pero una persona con orgullo no tiene gozo. Otro de los puntos, y si están anotando mejor que anote para que lo pueda tener después. El orgullo no nos deja tener paz ni descanso. El versículo 25 al principio dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y en el 29 dice que él se queja, dice, he aquí, tantos años te sirvo. Pero vamos de nuevo al 25, porque dice que el hijo mayor estaba en el campo. Y en la antigüedad, el hijo mayor no tenía que estar en el campo. El hijo mayor era el segundo jefe. El hijo mayor era la persona que se encargaba de administrar, de hacer que los demás hagan. ¿Por qué? Porque ya sabemos en la historia, el padre tenía jornaleros, tenía gente que ya trabajaba. ¿Para qué él estaba trabajando ahí? ¿Por qué trabajaba? Él no tenía que estar ahí en el campo. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque trataba de ganarse el favor del Padre. Él se esforzaba y él pensaba en sus pensamientos, ¿no? Yo me imagino que él dijo, bueno, si yo me esfuerzo con todo y hago todo lo que nadie quiere hacer y yo me pongo a trabajar en el campo, así todo, me voy a ganar el favor de mi papá. Pero ¿saben qué? El favor ya lo tenía. Era su hijo. El que se fue y que decidió pedir la herencia y rajar del lugar donde estaba era el otro hermano. Él tenía el favor del padre. Y díganme, si el hermano más chico había gastado y había hecho tantas cosas y el padre lo perdonó, ¿por qué no le iba a perdonar a él? ¿Por qué no le iba a dar todo a él? Y se estaba desenfocando de su visión, porque él estaba empecinado en mostrar que él era el mejor. Que él, mirá, tu hijo el de allá se fue, pero yo me quedé acá laburando para vos todos los días. Porque en el versículo 29 dice, he aquí, tantos años te sirvo. O sea que él ya le estaba diciendo, che, yo te estoy laburando todos los días. Estoy acá hace un montón de años. Se estaba quejando porque no le daban ese cabrito. Porque cuando vino el hermano mataron un becerro gordo que era en su momento el que guardaban para el momento de las fiestas, en el momento donde había casamientos. Bueno, ese becerro lo dieron para el hermano y él se puso celoso y él le agarró envidia. Otro síntoma, y hay algo muy, muy, muy importante, porque primeramente el hijo mayor, antes de pasar al siguiente punto, el hijo mayor era, como les decía, una persona importante. Era una persona que recibía y heredaba todo lo que le daba el padre. Y el hermano mayor, a diferencia de los otros hermanos, recibía una doble porción. No era que él iba a tener una herencia como los hermanos, como todos los que le seguían. Él iba a tener una porción mucho más grande.
Y así todo, él se estaba quejando. Y saben, ser primogénito en la antigüedad era muy importante. Fue así tanto que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Así era de importante ser el hijo mayor. Pero saben, este hijo tenía mentalidad de empleado. Y no se ponía en lo que él tenía que hacer en realidad, que era administrar los bienes de su padre, que era hacer que el negocio del padre crezca, hacer tantas cosas que quizás alguien que no era de la familia no lo podía hacer. Y justamente el que se tenía que encargar de todo eso era el hijo mayor, pero no, él decidió ir a trabajar en el campo, él decidió ir a poner sus fuerzas en otro lado. Y ahora sí, vamos a otro de los síntomas que nos da el orgullo, y es no ser agradecido. En el versículo 29 al final dice: nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él ya estaba pidiéndole al Padre, demandando todo lo que él había dicho, refregando todo el trabajo que él había hecho, y según él, todo lo que él hacía era perfecto. Según él, todo lo que él trabajaba tenía que ser pagado. Y tenía un resentimiento en su corazón. Pensaba que también tenía que pedir permiso y no se daba cuenta que todo lo que tenía el Padre era de él. Y saben, a mí también me llamó la atención la última parte, porque él no le pide al Padre un cabrito para celebrar con su familia, no le pide al Padre un cabrito para juntarse con el Padre, sino que él quería irse con los amigos. No le importaba lo que el Padre quería. No quería él realmente celebrar con el Padre. No tenía ese amor hacia el Padre, porque él no amaba más al papá. ¿A quién amaba más? A sus amigos. Y yo les pregunto, ¿ustedes creían que el Padre le iba a decir que no cuando le pida el cabrito? ¿Qué me dicen? Se lo iba a dar igual. Pero estaba cegado por su orgullo, cegado porque él quería tener lo que el hermano tenía. Y al final de cuentas, el que se estaba perdiendo más era el hermano mayor. Al final, el que no se daba cuenta en dónde estaba parado era esa persona. Porque el otro fue, vivió, hizo lo que quiso, gastó, como decía, que gastó todo en mujeres, quizás en diferentes vicios, hizo de todo, pero el que tenía todo no se estaba dando cuenta que lo tenía. ¿Y qué tenía que pasar? ¿Se tenía que ir él también para darse cuenta de todo lo que se estaba perdiendo? A veces nos pasa a nosotros, que no nos damos cuenta qué cosas teníamos hasta que las perdemos. No nos damos cuenta el amor de un padre, el amor de una madre, el amor de una abuela, el amor de un abuelo, de un tío, hasta que ya no están más. Y esa persona estaba cegada, estaba peleándose en ese momento con el Padre. Imagínate que el Padre no esté más. Sí, ahí después lo llora. Y ahí dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no estás? Cuando estaba ahí al lado tuyo, le estaba peleando todo el tiempo. Otro de los puntos del orgullo es que también te roba las bendiciones. En el versículo 28 vemos al padre que dice: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y en el 31 el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El padre le tuvo que recordar que todo lo que él tenía era también de él. A veces nos olvidamos las cosas que tenemos. Como les decía antes, no nos damos cuenta de las cosas que tenemos hasta que las perdemos. Pero a veces también Dios manda a una persona para decirte: hey, despertate, mira todo lo que tenés,
Mirá la familia hermosa que tenés. Mirá todo lo que tenés y vos estás enfocándote en algo que no tenés. Disfrutá también de lo que tenés. Dale ese valor. Porque él se estaba quejando de ese cabrito y él lo podía agarrar cuando quiera, cuando quería. Y se puso a pelear con el padre porque parece que tenía ganas de pelear, porque esa amargura en su corazón lo llevó a pelearse con su padre. Y la persona que tiene orgullo tampoco puede amar a su prójimo. En el versículo 30, cuando se reencuentra el hermano mayor con el hermano más chico y está en el medio del padre, dice en el versículo 30, dice: pero cuando vino tu hijo. ¿Qué decía? Tu hijo. No dijo mi hermano. Tu hijo. Parece cuando los padres, ¿viste?, dicen: uy, tu hijo se está portando mal, anda a buscarlo, también es tu hijo. Tu hijo. Directamente cortando el lazo que tenía con él. Hablando como: andá y decirle a tu mamá que no me gustó lo que cocinó. También es tu mamá, anda a decirle vos. Él estaba dividiendo, haciendo esa separación, hablando despectivamente de su hermano, porque encima lo fue a acusar, porque dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Lo estaba acusando. Le estaba diciendo: mirá que se mandó esto, que hizo lo otro. Mirá Y saben, hay una persona que es el acusador. A ver, yo les pregunto: ¿quién es el acusador? El diablo. El diablo es el acusador. ¿Y él qué estaba haciendo? Lo estaba acusando al hermano. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba igual que el diablo. Decirle que tenés al lado: yo no quiero ser el diablo. Yo no quiero acusar a nadie. Pero su orgullo hizo que este hermano mayor pierda todo lo que tenía. Todo eso lindo que podía haber vivido. Porque vino su hermano, en vez de celebrar, en vez de decir: mirá, ¿sabés todo lo que pasó cuando no estuviste? Hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Qué hacemos? ¿Qué querés hacer? ¿Querés que comamos algo rico? ¿Querés ir a jugar a la pelota? ¿Querés hacer...? No. Él no hizo nada de eso. Y vamos a repasar entonces lo que sufre la gente que tiene el síndrome del hermano mayor. A ver si lo tenemos acá. Dice, a ver, ¿me ayuda a leer? Primero, ¿y cuál es el primer punto? No puede celebrar con gozo. Segundo punto, no tiene descanso. Tercero, cuarto y último, no ama a su prójimo. Todo esto tenés que guardarlo, porque cuando te lo pongas a hacértelo vos mismo y pensá: che, ¿yo cumplo con esto? ¿Cumplo con lo otro? ¿Hago esto? ¿No? ¿Sí? Hay algo que tenemos que cambiar en nuestro corazón. Y nosotros tenemos un ejemplo muy grande de una persona que cambió realmente y que dio el ejemplo justamente de un hermano mayor, que su nombre es Jesús. Él era Dios, es Dios, pero estando ahí en su deidad, siendo Él invencible, teniendo todo el poder que tenía, decidió venir a este lugar, a hacerse hombre, para que lo puedan torturar, para que pueda sufrir, para que pueda pasar hambre, para que pueda sentir frío, para que pueda sentir calor. Todas esas cosas Jesús
las cambió por vos. Por vos, por mí. Y tenemos que tomar ese ejemplo, porque Jesús realmente, si uno se pone a pensar, Él estaba tranquilo ahí, en el cielo, diciendo, uy, qué bueno, soy Dios, tengo todos mis poderes, y de repente tener que bajar a ser un hombre, ser un bebé, aprender a caminar, tener que, no sé, como les decía, en un momento tenían que pasar hambre, tener que tener miedo cuando lo venían a matar, cuando Él sabía que le iba a doler, sabía que lo iban a torturar, sabía todo lo que iba a pasar, Él igual lo hizo. Y ahora yo pregunto, ¿cuántos hermanos mayores hay acá? ¿Hay algunos hermanos mayores? ¿Son los más grandes? Ahora yo pregunto, ¿cuántos líderes hay acá? También hay líderes. En la iglesia somos hermanos mayores. Y tenemos que dar ese ejemplo. Y yo también soy líder, pero también soy hermano mayor. Las dos cosas. Yo soy el más grande de 4 hermanos que somos. Yo soy el más grande, después sigue Miqueas, Elías y Jazmín. Y como hermano mayor uno puede actuar de 2 maneras. Puede ser el mejor del mundo o puede ser el más malo. Los hermanos mayores saben lo que estoy diciendo. Y los menores también. Como hermano mayor a veces uno dice, bueno, voy a hacer las cosas bien. Entonces me voy a hacer cargo de la casa. Quizás cuando a mí me pasó muchas veces que mis papás se tenían que ir de viaje o tenían que hacer algo y había que comprar, había que a veces cocinar, había que llevar a los chicos al colegio y yo me trataba de encargar. Bueno, uno puede decir, esto fue un buen ejemplo, pero también uno puede ser un mal hermano mayor. ¿Y cómo puede ser malo? De muchas maneras. Por ejemplo, y cuando pasa tu hermano más chico, ¡pah! Y te quedas mirando para arriba, y se da vuelta, ¡pah! Y los hermanos más chicos yo creo que vivieron eso. No sé si alguno me lo puede negar o no, pero uno puede ser bueno o puede ser malo. Hay hermanos mayores que también enseñan a mentir, enseñan a engañar a sus padres. Les enseñan a decir, che, mirá, esto no le digas a papá, pero mirá todo esto que vimos. Mirá, acá pasó esto, pasó lo otro. Pero no le digas a papá, no le cuentes. Sí, no le cuento. ¿Eso es un buen ejemplo o un mal ejemplo? Hay bondad y maldad en un hermano mayor. Y el hermano mayor tiene una responsabilidad a veces un poco más grande que los demás hermanos. A veces tiene que vivir situaciones y entender situaciones que los hermanos más chicos no viven. Por ejemplo, quizás un hermano más chico, cuando llega el momento de comprarse zapatillas, el hermano más chico dice, ¡ay, mamá, yo quiero esta que tiene luces, que brilla en la oscuridad, que prende fuego, que... Todo quiere el hermano más chico. ¿Y qué hacen los padres y la madre? Y tratan de comprarlo. Capaz que a veces se ahorcan, arruinan la economía, porque a veces está mal la economía de la casa. ¿Y qué hace el hermano mayor? El hermano mayor dice, bueno, me tengo que comprar zapatillas, bueno, vamos a ver zapatillas. Y se pone a mirar, no se pone a mirar la más linda, se pone a mirar los precios. A ver, capaz que esta, sí, esta me gustó y está en un buen precio. Entonces ahí le pregunto, papá, che, ¿me la puedo comprar? ¿Está bien? ¿No va a afectar a la economía de casa? Porque como hermano mayor uno entiende a veces que hay problemas en la casa, que no es fácil comprar un par de zapatillas, que las cosas a veces se ponen difíciles y a veces hay que empezar el colegio o empieza el año y uno se quiere comprar un par de zapatillas. Como hermano mayor uno entiende y trata de acompañar y ayudar a sus padres.
Y a mí me pasó que siempre me dicen cuando hay fotos viejas mías, me decían, che, qué fea zapatilla que tenías. Y bueno, yo les digo, era la que había. Quizás me tocó vivir en una etapa en donde mis papás les costaba mucho poder mantener la casa. Quizás era más difícil. Y yo realmente aprendí a hacer eso. A que cuando las cosas están difíciles, a veces hay que ceder. Como hermano mayor uno a veces se entiende. A veces no, pero la gran mayoría de veces sí. Y quizás el hermano más chico no entiende. Y no lo hace de malo. No es que pide y quiere todo lo que quiere porque es malo. Sino porque es más chico. Porque no entiende. Porque no entiende lo que está viviendo, lo que está pasando. Y a mí me decían, qué fea zapatilla que tenía. Y yo, la verdad que había veces que yo decía, qué fea zapatilla que tengo. Pero gracias a Dios, ahora puedo comprarme las zapatillas. Y cuando veo una zapatilla que me gusta, digo, Señor, por favor, la quiero. Y ya contaron una vez un testimonio que yo quería un par de zapatillas. Y había una que me encantaron. Y dije, ¡fua! La vi por foto y dije, ahora la quiero ir a ver. Cuando fui, estaba de oferta, así que me la pude comprar. Pero uno dice, a veces el hermano mayor valora más las cosas. Porque entiende todo lo que pasó para que pueda tener eso. Todo lo que tu papá, tu mamá tuvo que trabajar para que vos puedas tener ese par de zapatillas. Quizá como hermano más chico, dice, bueno, me tienen que pagar. Me tienen que dar plata. Y es así. Porque no entienden, no es por maldad. Y a veces el primer hijo, como yo a veces digo, ¿no? El primer hijo es el que paga el precio de muchas cosas. ¿Por qué? Primero porque tus papás son papás por primera vez. Nadie puede decir que nació y aprendió a ser padre. ¿O sí? Entonces el primer hijo es medio un experimento, ¿no? ¿O no? Díganme la verdad, los que son padres. El primer hijo no sabes qué hay que hacer, si sí, si no. Yo creo que me va a pasar lo mismo. Quizá para el segundo hijo ya está la cosa un poco más canchera. Capaz que ya cuando empieza a llorar, cuando es bebé, sabe por qué está llorando. Capaz que es una persona completamente diferente y no les gustan las mismas cosas, hace otras cosas, se siente mal de otra manera, quizá pasan un montón de cosas. Y ya para el tercer hijo, ya un poquito más fácil todo. ¿Por qué? Y porque el hermano más grande me salió así chueco, el otro me salió así, un poquito mejor, y bueno, el tercero. Y a veces como hermanos mayores, hablándole a los líderes, tenemos que pagar el precio. ¿Pagar el precio? ¿Pagar el precio qué es? Pagar el precio de ser líder es ser responsable de preparar la palabra con un tiempo, con antelación, hacerlo antes. Ser líder significa orar por tus discípulos. Ser líder significa dejar todos tus problemas para poder llegar al discipulado e intentar ayudar a los demás a que solucionen sus problemas. Ser líder significa llegar antes, significa quizás irte último, significa acompañar a un discípulo para que se pueda tomar un colectivo, para que pueda llegar a su casa. Ser líder significa dar el informe de cómo te fue en el discipulado. Hay un montón de cosas que hace el líder. Y quizás uno, como hermano menor, no se da cuenta de lo que está pasando el líder, las responsabilidades que tiene. Acá hay buenos hermanos mayores, ¿no? ¿Hay buenos líderes? Nadie dice amén, me parece que no. Y a veces no nos damos cuenta del esfuerzo que hacen los líderes, que hace tu líder. Quizás sí te das cuenta, pero como hermano mayor, Él te tiene que amar, te tiene que guiar. En este caso, en la historia del hijo pródigo, el hermano mayor pueden llegar a ser los líderes, el hermano menor puede ser el hijo pródigo.
Y como el Padre pueden ser nuestros pastores para trasladarlo a nosotros. Y hay algo que yo me di cuenta, que puede uno ser un buen hermano, pero no significa que seas un buen hijo. Y poder ser un buen hijo, pero no significa que seas un buen hermano. ¿Por qué? Puedo ser el mejor hermano del mundo, puedo ayudar a mis hermanos, puedo acompañarlos, apañarlos, estar con ellos, pero te viví peleando con tu papá todos los días. Con tu hermano todo bien, con tu papá todo mal. Y no lo traigamos para los líderes porque a alguno le agarra fiebre. O a veces puede ser al revés. Uy, yo soy re amigo del pastor, le traigo el café y a veces le doy regalitos y me trato de hacer el mejor. Y cuando viene tu discípulo, hola, sí, vamos a leer esto, sí, bueno, chao, cambio fuera. El peor hermano mayor, que no se ocupa de sus hermanos más chicos. El hermano mayor tiene que hacerlo. Y por eso hoy Dios traía a mí esta palabra, porque entiendo que hay muchos hermanos mayores y a veces tenemos algún detalle, como tenía este hermano mayor que estábamos hablando antes. Tiene algo feo en su corazón y hoy es el día en donde vamos a cambiar eso. Así que te invito ahí que te pongas de pie, iglesia. Ponete de pie y ahora te voy a preguntar, ¿vos qué clase de hermano sos? Pensalo para vos mismo, ahí adentro tuyo. ¿Qué clase de hermano sos? Porque a veces pensamos que estamos perfectos como estamos. No, yo hago todo bien, yo hago nada, lo que sea que me preguntes, yo lo sé. Lo que sea que haya que hacer, yo lo sé. Yo hago esto, yo hago lo otro. Y vos sos todo, sos Superman. Pero ahora te invito a que puedas cerrar tus ojos. Pero te invito, si hoy está tu líder acá, que te acerques a tu líder. Que te acerques a tu líder, o los líderes busquen a sus discípulos. Porque está bueno que empecemos a reconocer a nuestros hermanos mayores. Si hoy no está tu líder en este lugar, puedes acercarte a cualquiera de los líderes que están acá. Puedes acercarte a cualquiera. Y te invito ahí donde estás que puedas poner tu mano sobre tu líder y empezar a orar y a declarar sobre esa persona bendición. A declarar bendición sobre tu líder, esa persona que se ocupa de vos. Y si, como te digo, si tu líder hoy no está, si no tenés líder, no importa. Empezá a orar por tu futuro líder. Empezá a orar por tu líder. Si vos sabés que está en otro lugar, orá también por él. Vamos a orar por cada uno de esos líderes. Empezá a orar, decirle: Señor, necesitamos que lo uses, que la uses. Guardá su corazón, guardá su esfuerzo. Él o ella está poniendo su esfuerzo para cuidarnos a nosotros. Él o ella está tratando de hacerlo mejor para que seamos bendecidos. Vos bendecí también a mi líder. Empezá a orar. Empezá a decirle: bendecí a mi líder. Señor, hoy oro por cada uno de los líderes, esas personas que ponen de su esfuerzo, que son hermanos mayores, Señor. Oramos por sus corazones, Señor. Y si hay algún punto de que ellos tengan
que vos puedas cambiar ese corazón, que vos puedas cambiar y modificar para que podamos cada día ser mejores. Señor, hoy queremos adorarte, hoy queremos alabarte, Señor. Queremos también poder sentir tu presencia a través de mi líder, a través de esa persona que vos pusiste encargada de mi vida. Y Señor, te damos gracias por eso. Te damos gracias por la bendición de poder tener un líder, de poder tener esa persona que vos pusiste. Y como líder, te invito ahí a cada uno de los líderes que empiece a orar por sus pastores, porque también tenemos padres espirituales. Así que como líder, empezá a orar por tus pastores. Y vamos a hacer eso. Los discípulos oran por los líderes oran por los pastores. Y a mí me gustaría que esto lo podamos hacer durante la semana, porque sé que Dios va a empezar a mostrar su favor con nosotros. Así que empezá a orar también por los pastores, por cada uno de los pastores, porque están cumpliendo su misión, por también todo el esfuerzo que hacen, por todo ese amor que tienen con cada uno de nosotros, porque también nos ayudan a resolver problemas. Por nuestros papás espirituales que están también en Santiago del Estero, que están cumpliendo el propósito que Dios tenía para ellos. Oramos también por nuestros pastores, los que están en este lugar. Señor, te pido que sigas bendiciéndonos como iglesia, que el amor crezca, que podamos ser una familia más unida. Que podamos ser familia, que podamos sentir ese abrazo del hermano mayor, ese consejo. Como hermanos menores también somos agradecidos y somos bendecidos gracias a ellos. Así que hoy vamos a declarar bendición sobre cada una de sus vidas. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque hoy nos hablaste de cómo modificar nuestro corazón. No queremos ser como el hermano del hijo pródigo. Hoy venimos a gozarnos. Hoy venimos a obedecerte. Hoy venimos a ayudar a los demás, Señor. Hoy tenemos amor sobre el prójimo. Hoy tenemos amor para con cada uno de nuestros discípulos. Señor, ayúdanos a seguir creciendo, a seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se pierda. Danos nuevas fuerzas para poder seguir en lo que vos tenés preparado, Señor. Queremos cumplir, Señor, con este propósito que vos nos asignaste. Queremos cumplir con este sentir, Señor, que vos depositaste en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros líderes, por la vida de nuestros discípulos, por la vida de nuestros pastores. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. En tu nombre, Dios. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.